diciendo. Vamos a contestar primero dos preguntas que se me plantearon respecto a lo de ayer. Si recordáis, quedamos justo hablando de campos vectoriales y habíamos dibujado para dos cargas puntuales, tal y como de diferente valor y diferente signo, tal como pone en un ejemplo el Purcell-Morin, y luego utilicé eso para discutir ya en este momento cómo era el campo eléctrico de un dipolo, definir lo que era un dipolo eléctrico. Vimos el momento dipolar. Vimos su magnitud, realmente. Pues si recordáis, vamos a utilizar una letra que no puse para que es la que se suele utilizar. Es como el momento lineal, P. ¿De acuerdo? Entonces, en magnitud habíamos visto que era la carga. Puse 2A, siendo 2A la distancia entre las cargas, más Q y menos Q. ¿Veis? Mira por aquí. Menos Q, más Q, y esto era 2A. Ya digo que esta es la magnitud. Realmente es un vector que precisamente lo que tiene es, si yo defino un vector que va de la carga negativa a la carga positiva, o sea, el vector de posición relativo de la carga positiva respecto a la negativa, pues si lo llamamos esto a D, ¿de acuerdo? Veis que es un vector, pues entonces tendría eso para completar lo de ayer, que no puse la información vectorial acerca de él. Lo que vimos ayer era que nos aparecía en la expresión del campo dipolar nos aparecía en el numerador una expresión en la cual teníamos Q y la distancia 2A, es decir, que nos aparece P. Y otra cosa a recordar, ¿no?, muy importante, que es qué dependencia tenía el campo eléctrico con la distancia al dipolo, muy lejos del dipolo, o sea, cuando nos encontramos en puntos, R, distancia, mucho mayor que A, o D, vamos. Da igual decir 2A que A. ¿Cómo era la dependencia del campo eléctrico dipolar? ¿Ya? Exactamente. ¿Ves? Muy importante. O sea que decrece más rápidamente que en el caso de una carga puntual aislada, que eso era la dependencia, ley de Coulomb. Bueno, algo que uno puede esperar, ya que desde lejos nosotros casi no percibimos que estén las cargas separadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos carga neta en el espacio 0. Por lo tanto, el campo tendría que decrecer desde ese punto de vista más rápidamente que el de una carga puntual. ¿Vale? ¿Alguna cuestión sobre eso? Bueno, a lo mejor luego vuelvo a hacerlo con otro, digamos, como ejemplo de cómo tendré que coger algún campo en una integral de camino. Pues a lo mejor cojo otra vez ese campo y así lo volvemos a repetir. Es tan importante lo del dipolo. Pero estaba diciendo que íbamos a contestar a las preguntas de Beatriz. La primera, ¿no? Tenemos esta mañana, o sea, se refiere a lo de ayer, al realizar la representación del vector plot, ¿no?, para un campo vectorial. Cogimos el ejemplo del Purcell. Entonces, cogimos aquí, si recordáis, una carga era dimensional, lo había hecho adimensional, la carga era 3 veces, una 3 positiva y una vez negativa, por así decirlo. Le he explicado a un compañero, creo que se refiere en el descanso, si no me equivoco, porque los numeradores de la función
los ponía de la siguiente. No he terminado de entender, no hay ningún problema más importante, por lo tanto, ¿qué es lo que...? O sea, yo tengo en el espacio, vamos a dibujarlo aquí en el plano, tengo una carga puntual. Lo que me estoy preguntando es cómo es la carga eléctrica, digo, el campo eléctrico debido a una carga puntual que no está situada en el origen de coordenadas. ¿Por qué eso? Uno dice, ¿por qué lo haces? Si vas a complicar las cosas. Pues por la sencilla razón de que normalmente no vamos a tener solo una carga eléctrica, sino que vamos a tener muchas, o incluso carga eléctrica distribuida continuamente en el espacio, como hemos estado discutiendo. Por lo tanto, es imposible tener el origen de coordenadas simultáneamente en todas las cargas. Tú puedes escoger como mucho en una. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en general, tendremos una carga Q situada en un punto del espacio. Necesito saber dónde está. El vector de posición de la carga lo voy a denotar RQ. Por ejemplo, en Purcell utiliza mucho las primas. Bueno, eso es notación. Yo creo que con el subíndice Q quizás se vean más bien, más rápidamente, que me estoy refiriendo a la carga. Y lo que nos están pidiendo es, en un punto del espacio, en este punto del espacio, cómo es el campo eléctrico debido a esta carga Q. ¿En qué punto del espacio? Pues la información que me dan es el vector. O sea que esto es posición de la carga eléctrica y R en el espacio donde quiero conocer o hallar el campo. Creado por Q. Entonces, lo que tenemos que pensar es simplemente, naturalmente, en la ley de Coulomb. Posición en el espacio donde quiero conocer el campo eléctrico creado por Q. Entonces, lo que voy a aplicar es la ley de Coulomb. Lo único que la carga no está en el origen. Va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esta distancia. Y va a tener, ¿qué dirección? Va a tener la dirección de la recta que une la carga con esa posición en el espacio. Es decir, esta dirección del espacio. ¿Hacia afuera o hacia adentro? Bueno, simplemente aquí voy a dibujarlo, no me queda más remedio que dibujarlo en un sentido. Si la carga Q es positiva, pues hacia afuera, y si es negativa, hacia la carga. Así de simple. Todo eso lo tengo que poner. Bueno, entonces tendremos que la constante de proporcionalidad, 4pi epsilon sub 0, 1 dividido por la carga eléctrica Q, y ahora viene inversamente proporcional a esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Pues si a mí me dan, había dicho esto, RQ. RQ y R, esta distancia será el módulo de R menos RQ, ¿no? Este vector que va de la carga al punto del espacio no es nada más que R menos RQ. La suma de este vector más este vector, pero este vector no es RQ sino menos RQ. ¿No? Entonces la distancia será eso, si es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y ahora necesito la dirección y el sentido. Un vector unitario en esa dirección del espacio y con ese sentido. Pues anda,
un vector unitario en esa dirección, será simplemente este vector dividido por su módulo. Es decir, que podríamos haber puesto aquí R menos RQ, si queréis, como unitario. Bueno, es decir, que tendremos R menos RQ o no. Este es el vector unitario en la dirección correcta y con el sentido correcto. Es decir, que tendríamos fijaos que es un vector. Que no es que esté diciendo que sea inversamente proporcional al cubo de la distancia, ni se os pase por la imaginación. Entonces habría hecho un cálculo aquí mal, no sería igual. Si tengo la distancia en el numerador y el cubo de la distancia en el denominador, pues entonces es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, que esta expresión, fijaos, esto es entender la ley de Coulomb. O sea, que ¿os dais cuenta de cuando dije la segunda ley de Newton, entender la segunda ley de Newton? F igual M por A, una tontería, una cosa fácil de recordar. Aplicarlo, eso ya es otra cuestión. ¿De acuerdo? Con la cual se puede ganar mucho dinero como ingeniero. Entenderlo. Si fuese tan fácil, hombre, no creo que se pagase tan bien, ¿no? Construir máquinas y demás. Lo mismo con el caso del campo eléctrico, o de la fuerza electrostática entre dos cargas. ¿Qué tiene de difícil aprenderse? Es como lo de la gravedad, ¿no? Bueno, pues ya veis como a la primera de cambio ya es lo normal, ¿eh? O sea, que esto es lo normal. Uno dice, si te cambio la posición, ¡hala! Y ahora en las coordenadas, porque su pregunta iba dirigida a por qué era eso. Pues lo único que te tienes que fijar es en coordenadas cartesianas, si R es, voy a poner solo X e Y para ahorrarme la Z, ¿no? Y RQ, la componente X, más IQ por el vector unitario J, pues entonces tendremos que R menos RQ será X menos XQ por I más I menos IQ por J. Y en módulo tendremos, si esta es la componente X del vector, tendremos la raíz cuadrada de X menos XQ al cuadrado más I menos IQ al cuadrado. Es decir, eso elevado a un medio o la raíz cuadrada, lo que queráis. Si está elevado todo ello al cubo, pues entonces es todo esto elevado a 3 medios. Creo que esa es. Si ahora cogemos, en ese caso particular, y decíamos, tenemos dos cargas, es decir, que tendré una para la que ponía menos 1 y la carga más 3, la más 3 y aquí la menos 1, y esto era 1 y 1, por así decirlo, pues entonces es tan simple como decir, a ver, ¿qué tenemos para el campo de la carga menos 1? Pues tendríamos 1 dividido por 4 pi y lo sub 0, la carga, y ahora tendríamos, muy bien, vamos a ver, X, la posición, menos, ¿cuánto vale XQ? 1, por el vector unitario Y, es decir, que la componente en el numerador tendríamos X menos 1, Y menos 0, por lo tanto Y. Y aquí, en el módulo, pues tendríamos X menos 1 elevado al cuadrado, más Y al cuadrado. Si nos estamos fijando, bueno, ahí pensé que me estaba poniendo sobre el eje X, pues es 0. Cojo para la 3, pero la 3 está situada ¿en qué coordenadas? En menos 1, 0. Pues entonces tendré X menos 1, X más 1, e Y menos 0, Y. Y en el denominador tendré X más 1 al cuadrado dividido por Y al cuadrado, más Y al cuadrado. Todo ello raíz cuadrada elevado al cuadrado. ¿Algún problema con ello? ¿No? Pues eso es lentamente
lo que pusimos ayer ahí. Bien, pues ya está explicado eso. Pero tenía otra pregunta que me la mandó por el correo con el... No sé por qué no la subió aquí, no tenía nada a mano. No tengo ahí duda de que eso se puede mostrar nada. No tengo resultados. O sea, se refiere al problema cuando dije eso exactamente, la carga más 3 y la carga menos 1, y era buscar en qué punto del espacio teníamos el campo eléctrico 0, nulo. Es este su aquí dice esto, tal, y hace esto. Al final. Primero entendisteis bien por qué en un caso me salía 2 puntos y en el otro 1, en el correcto. Cuando tenía 2 puntos, o sea, 2 soluciones, simplemente estaba buscando en qué puntos del espacio, sobre el eje X, tenía el campo eléctrico creado por uno y por otro en módulo eran iguales, en módulo. Y para eso había 2 puntos. Pero claro, naturalmente eso no significa que el módulo sea igual que el campo sea nulo, sino que además tienes que tener el sentido, tienen que ser 2 vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. Uno de los puntos corresponde a que los 2 vectores tengan el mismo sentido, no se anulan, por lo tanto, y el otro punto sí. Por eso la información vectorial no estaba expresada en la segunda vez cuando lo hacía, simplemente cuando ponía la ecuación, que era, dime en qué puntos sobre el eje X el módulo de uno es igual al módulo del otro. Me dice, perfecto, 2 puntos. Pero eso es diferente a hallar en qué puntos del espacio el campo eléctrico se anula. ¿De acuerdo? Bueno, pero ella, vuestra compañera, va y veo esta expresión. Y yo creo, dice, hace ahí, o sea, resuelve numéricamente esta ecuación. Pero ahí lo que me está poniendo, y le salen 2 valores diferentes a los que, fijaos, este era el caso cuando teníamos bien puesta con la información vectorial, con los signos, por lo tanto, y aquí los módulos. Pero lo hace de una tercera vez. Y dice, tal, y me sale diferente, porque no da como... Es que no te da ni 373,205, que era la solución correcta, o sea, ninguno de los 2 valores. ¿Por qué? Fijaos en esta expresión, Esto corresponde al módulo elevado al cubo. Al cubo. Fijaos, entonces me está poniendo inversamente proporcional al cubo de la distancia. Y lo mismo para la carga menos 1. Por lo tanto, esto no es la ley de Coulomb. Por lo tanto, está mal. Esto no corresponde a la magnitud del campo eléctrico creado por la carga más 3, ni a la carga menos 1. ¿Lo habéis todos? ¿O no? Sí, ¿no? Vale, genial. Bien, pues ya está aclarada las 2 dudas. Estamos con campos vectoriales. Vamos a hacer unos ejercicios aquí, vamos a comentar unos ejercicios, a ver si hemos entendido bien lo que es la línea del campo, las líneas de campo o líneas de corriente. Ya os he estado reorganizando por ahí esta primera parte y tenéis ya unos cuantos archivos en matemática y algún enlace. Por ejemplo, este que no os lo enseñé, ¿no?, de campos escalares, lo tengo de hace muchos años y no sé por qué no lo tenía tapado, porque he ido haciendo y haciendo, por eso me puse antes a poner un poco de orden.
¿no? Cuando hablaba de un campo escalar bidimensional, la tercera dimensión como la altura, ¿no? Pues no hay como cogerse unos datos de topografía buscando el objetivo de poner la topografía correspondiente a la provincia de León, más o menos. Entonces me fui al organismo público de los Estados Unidos, que tiene las bases de datos, los GTOPO de diferente resolución, lo importo. Esto lo hice en el 2012, a lo mejor el enlace, si lo volvéis a cargar, no sirve, o sea que esto está cargado desde hace ya un montón de años. ¿No? Y ahí tenemos, pues, de la zona del espacio, que elegidos de toda la Tierra, y con una resolución que ya no me acuerdo de memoria. Pero bueno, bastante. ¿Cuántos puntos tengo? 6.000 por 4.800. No está mal. Y pillo más o menos, ahí estuve buscando dentro de esa matriz de datos, de números, que es la altura, cuál es, traduciendo para la provincia de León. Y ahí tenemos, o sea que aquí no tengo la función, sino tengo los valores del campo escalar en diferente, discreto. ¿De acuerdo? Podría hacer una interpolación. Tengo funciones ahí que me interpolan en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, en las dimensiones que yo, pero no hace falta. Entonces, ¿qué representaciones teníamos? Por líneas de contorno. Bueno, fijaos que en vez de contour plot tengo list contour plot, lista de datos. Ahí tengo aquí tenemos el Bierzo, por ahí, como veis, más hundido que la meseta, ya no está en la meseta. Si lo hago con density plot, también con list, pues tenemos ahí. Fijaos que bien se ven los valles. Si viniese, como en el caso del Perseverance, ¿no?, alguien a indagar cómo es la Tierra y viese las imágenes estas, ¿no? Claro, cuando uno ve estas ciertas cosas parecidas en planetas como en Marte, pues uno se imagina, quizás ha habido agua ahí, ¿entendéis? Ríos, agua líquida que ha arrastrado. Pues nada, por aquí tenemos los diferentes ríos de León. Podemos probar con diferentes colorines. Y aquí tenéis la representación topográfica en altura, listplot 3D correspondientes. Bueno, aquí están las dimensiones, están mal puestas. Le pongo para que esté bien cada una, me refiero en el plano horizontal. La altura, por supuesto, no tiene nada que ver, fijaos que son 1 kilómetro, con poner esta altura respecto a esto no tiene sentido. No es la misma escala en la altura que el otro. Pero bueno, así se hacen los mapas. ¿De acuerdo? Ahí tenemos que corresponde a y aquí tenéis, como pensé que quizás os gustaría tener, anda, pues mira, para mis cosas de minas o de la energía, ¿no?, y me gustaría saber de dónde he sacado los datos. Bueno, pues ahí os he dejado estos 2 enlaces, los cuales están a disposición del público, los datos topográficos de la Tierra, con diferente resolución. Ya os digo, hace muchos años que no miro, pero seguro que ahora están con más resolución. Bueno, aquí tenéis más ejemplos de campos escalares. Bien. Pero estaba diciendo, vamos a hacer algún ejercicio en campos vectoriales. No os dejéis asustar por la cantidad de archivos. Bueno, primero, no os habéis dejado asustar por la cantidad de archivos porque no los habéis abierto siquiera, la inmensa mayoría. Por lo tanto, si ya uno se asusta antes de abrirlos, es curioso lo de los alumnos, los estudiantes. Si no pones nada en Moodle, se quejan del profesor. Y si pones en Moodle, se quejan del profesor. Es decir, ¿no? ¿Es cierto eso que digo o no? Bueno, todo esto son de lo que hemos hecho, de lo que he intentado hacer con vosotros estos días. Y alguna cosa que viene ahora todavía. ¿Dónde tenía yo aquí esto? Aquí ya, perdón. No era este, no. Era el anterior.
Vamos a ver. Aquí. Estamos cerca de Boston y nos han sacado este archivo. Esto es de electromagnetismo para ingenieros al año 2000, no me acuerdo, 2002 o por ahí, o 2007 ya. Bueno, vemos esto, ¿no? Y nos dice una cuestión de concepto. ¿Qué quieren saber ahí los profesores? Quieren saber si has entendido bien o si hemos entendido bien el concepto de línea de campo o línea de corriente. Entonces nos dan un campo bidimensional vectorial, y nos dibujan una de las líneas. Es decir, que aquí no me dan el campo y yo dibujo las líneas con el ordenador, sino que me dan una línea, me dan como en un test de tanto que tanto os gustan los exámenes de test. Y a mí también me gustaría. Es decir, entonces ya no me preocupo pero como sigo siendo bastante en eso raro, pues me gusta saber, no que se aprendan las preguntas del test, sino si realmente se ha entendido el test. Bueno, pues imaginaos esto. Nos dicen, ¿a qué campo de las, iba a decir, tachad el no sé? Ese, porque si no, si decís no sé, a lo mejor acertáis. No sé por qué lo sé. Bueno. Iba a decir, para reírse del personal que paga $100.000 al año no está mal, tienen sentido del humor. De estas cuatro, ¿cuál es la posible? ¿A qué esta línea de campo, a qué campo corresponde de estas cuatro opciones? Una es verdadera, 3 son falsas. A ver, primero, antes de tirar, tenemos que entender qué hay que buscar aquí. O sea, yo sé que en cada punto, aquí sobre esta curva, el campo eléctrico, el campo vectorial, el vector, es tangente, y además con el sentido que me está dando aquí, ¿no? Es decir, que en este punto es horizontal, en este punto el vector es tangente, con una inclinación hacia abajo, aquí hacia arriba, hacia abajo. Muy bien, pues vamos a ver, y además que en el origen, es decir, para x igual a 0, tenemos que tiene una componente positiva y tenemos componente positiva x y componente positiva y. La componente x del campo, ¿creéis que va cambiando? Es decir, ¿alguna cambia de signo? ¿Sí? Positivo, positivo, la componente x, positivo, positivo, ¿no? O sea que veamos ahora por exclusión. El primero, la componente x del campo es seno de x, es decir, que va oscilando, para ciertos valores de x es positivo, para ciertos valores negativo, incluso para ciertos valores es 0. Es decir, que tendría que estar cambiando el vector, digamos, de orientación de derecha a izquierda. ¿Cambia? No. Si me fijase además en la componente y del campo, vemos que es más 1, es decir, que siempre tendríamos una componente positiva hacia arriba, pero aquí, claramente en este punto veo que hay una componente y negativa. Por lo tanto, este, fuera, este no vale. Veamos el 2. Dice, anda, la componente x siempre es positiva y con el mismo valor. Eso corresponde muy bien a esta función seno, a esta curva que es un seno. Y luego para la componente y, efectivamente, cambia de signo, lo cual lo estamos viendo aquí, que a veces apunta hacia arriba y a veces apunta hacia abajo. Por lo tanto, esta podría valer. La 3, la misma razón que la 1, me da igual el seno que el coseno. Por lo tanto, tanto la 1 como la 3, esas las puedo tachar, ¿no? El mismo razonamiento vale para la 1 que para la 3. La 4, tengo que la componente x es siempre positiva, ¿vale? Y la componente y cambia de signo, es decir, que estas dos comparten el mismo razonamiento, pero una de las dos solo puede ser cierta. Entonces, fijémonos, porque nos están dando los ejes. Si no nos diese los ejes, no podría decir. Para x igual a 0, la componente y del campo es positiva, ¿no? Vamos a ver. Seno de 0, 0. Por lo tanto, esta no vale. Coseno de 0, 1. Positiva. Genial. Hacia arriba. Por lo tanto, es la 4.
¿Se ha entendido? El campo vectorial, en la representación a la izquierda, está creado por, y ahora está, digamos, ya hemos hecho con cargas eléctricas, lo cual podemos entonces, por eso lo hice también, para poder contestar a esto. Corresponde a dos fuentes de igual intensidad, dos fuentes en la cual, fijaos, ¿no veis de dónde están saliendo las líneas del campo? Están, bueno, saliendo o entrando, no se puede saber, porque ahí... bueno, es eso, la tercera representación de campos vectoriales que no puse, es cierto, que no puse, si recordáis ayer dije, tenemos tres, puse dos, el vector plot y el stream plot, pero la tercera no la puse, y no dijisteis nada, ni a mí se me olvidó, no, digamos... Tiene cierta importancia experimentalmente. No os preocupéis que ahora la comento. Pero aquí lo que estamos viendo son las líneas del campo sin el sentido. No sabemos si entra o sale. Está diciendo dos fuentes de igual fuerza, de igual intensidad, dos fuentes, la de arriba más intensa, dos fuentes, la de abajo más intensa, una fuente y un sumidero de igual intensidad. Eso correspondería a un dipolo, ¿no? Fijaos, dos fuentes en la cual una sea más intensa que la otra correspondería al ejemplo que pusimos de una carga más 3 y la otra menos 1. Perdón, dos fuentes y más 1, no menos 1. La quinta es una fuente y un sumidero, la de arriba más intensa, es decir, sería esto, por así decirlo, la carga 3 y esta sería menos 1. La sexta, fuente y sumidero, la de abajo más. Vamos a ver. La de no sé, esa tampoco la decimos. De esas 6 opciones, ¿cuál pues? Cuando dice fuente y sumidero, ¿no tendría que decir cuál es cuál? No. Aquí toda la información que nos dan es esa, no sabemos el sentido. Si aquí me pusiesen las flechas un sentido, yo sabría si es una fuente, salen, o es un sumidero, pero no me lo dice. Bueno, pues vamos a ver. Si fuesen las dos del mismo signo, ¿de acuerdo? O mejor dicho, si las dos fuesen de signo diferente. ¿Qué dijimos ayer acerca de las líneas? Salen de la carga positiva y mueren en la carga negativa o en el infinito. ¿De acuerdo? Y aquí las líneas del campo, ¿veis alguna que vaya bien de aquí a aquí o de aquí a aquí? ¿Veis alguna? No. Por lo tanto, las dos tienen que tener el mismo signo, bien las dos son fuentes o bien las dos son sumidero. Pero ya entonces, esta y esta, me las he trincado. Me quedan estas 3 opciones. Si me pusiese, solo me da esas 3 opciones, porque si me pusiese dos sumideros, entonces tendríais razón en decir, ¿y cómo sé yo si es fuente? Pero solo me están diciendo, escoge entre esas. ¿Cuál de esas opciones cumple esa representación gráfica? Que a vosotros se os ocurre una más, yo no tengo nada en contra, pero en Boston decidieron solo poner estas opciones. ¿Entendéis? ¿Cuál de estas opciones puede crear lo de la izquierda? Ahora digo, las 3 últimas... y las 7, nada de nada. Vamos a ver. Y ahora tengo que sean iguales de intensidad, la de arriba más fuerte o la de abajo más fuerte. La 3, efectivamente. ¿No veis cómo las líneas del campo empujan las de abajo a las de arriba? Tienen más intensidad. Entonces tenemos que es la 3. Fijaos que lo de las líneas del campo en el siglo XIX y XX, o sea, es una forma visual también de ver cómo es la interacción entre cargas, viendo cómo es la interacción entre los propios campos. Porque ahí estáis viendo cómo las líneas, ¿no?, como si fuesen elásticas, están chocando unas con otras, están empujándose unas a otras, se repelen, liquidar. Esa es una explicación visual también de lo que está ocurriendo, la interacción.
Fijaos que entonces empujar, y si uno está pensando en elasticidad, lo cual no está nada mal, porque realmente pensaban hasta en el siglo XIX, pues por ejemplo con la luz, ¿no?, con la gravedad, que el espacio estaba lleno por materia que no podíamos detectar, el éter, y las ondas se propagaban como ondas elásticas, que ya conocían bastante bien, como en cuerdas. La luz entonces sería como ondas mecánicas puramente en ese éter. Pues entonces tendríamos la elasticidad. Uno dice, pues precisamente necesitará realizar un trabajo para comprimir las líneas del campo. Bueno, lo del trabajo lo veremos ahora. Bien, ahora pues podéis mirar esta otra. Esa la contestáis vosotros. En este caso, esta no fue una representación que hiciese yo, pero podemos hacer una, así rápidamente, si queréis, que corresponda a este dibujo. Esta la contestáis vosotros, si queréis. Y esta, pues tenemos ahí, tenemos dos circulaciones. Eso ya me dice, el campo, hemos visto campos en los cuales las líneas nacen en la carga y mueren en carga o en el infinito. Pero yo diría que aquí las líneas no nacen en ningún lado, vamos, por lo menos lo que yo percibo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas líneas, ¿no? ¿Dónde nace y dónde mueren? No nacen ni mueren. Y la curiosidad sería decir, en principio, debido a cargas eléctricas, ¿es posible ese campo? Primera pregunta, que añado yo eso. ¿Esta representación de las líneas de campo se debe a cargas eléctricas? ¿Es un campo electrostático? No, por supuesto que no, porque nacen y mueren en las cargas eléctricas. ¿Dónde nace esta? ¿Dónde tengo aquí, si me fijo en esta, Carlos? ¿Dónde? ¿Dónde tengo la carga? En ningún lado. Por lo tanto, este campo, entonces ahí la respuesta sería decir, entonces no es un campo eléctrico, ya has metido la pata. Yo no he dicho que no sea un campo eléctrico, he dicho un campo debido a cargas eléctricas. Campo eléctrico debido a cargas eléctricas, para ser correcto. Podría ser campo magnético debido a cargas eléctricas, y entonces ya estaría en otro. Para ser más concreto, este campo eléctrico, si es un campo eléctrico, no se debe a cargas eléctricas, por lo que hemos visto en la ley de Coulomb. Pero podríamos dibujarlo, para hacernos una idea, la rotación. Vamos a ver. Campo con rotación. Ni muere. No tiene comienzo ni fin. O sea que son lazos, son curvas cerradas. Vamos a ver si logramos uno. Teníamos aquí, si uno está pensando en la ley de Coulomb, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o sea que tendríamos aquí al cuadrado, estoy pensando 3 medio, 3/2. Y aquí tendríamos, si fuese la ley de Coulomb, una carga eléctrica en el origen de coordenadas, tendríamos, ¿no? ¿Qué tendríamos? Es como ahí, ¿no? O sea que si yo dibujase esto, es lo que vimos ayer, simplemente. Uy, madre, perdón.
Uno no ve ahí la rotación, desde luego no es eso. Ahí ya tenéis una rotación. ¿Qué, hombre? Muy sencillo. Intercambias, fijaos, que es esto. Digamos, esto se os podía haber ocurrido perfectamente a vosotros. Sí, hombre, Carlos, si tienes un vector, fíjate, ¿por qué mostré el radial? Tú fíjate en uno, recuerdas, ¿no? Uno en una posición en el primer cuadrante, ¿no? Un vector. Atrás, ¿no? Apunta. Hacia la derecha, hacia arriba. Entonces dices radial, pla, pla, pla. Dices, y si lo giro todos en un sentido, giro 90 grados todos los vectores en un sentido, no les estoy, plaf, 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 tengo una circunferencia. Entonces, si os digo, si yo tengo, si yo tengo un vector de componentes, un vector A, de componentes AX y AY, quiero un vector perpendicular a él, girado 90 grados en sentido antihorario. Pregunta de matemáticas, iba a decir no de primero, sino ya de hace años, ¿no? Simplemente intercambias las componentes y le pones, o sea, pones la Y en la X en la Y y la Y le pones un menos. Fijaos, en sentido anterior. ¿Habéis entendido la pregunta? Que es, si yo tengo un vector y quiero un vector en el plano X y perpendicular a él, girado 90 grados, en sentido, sí, podéis ir a la matriz de rotación, que os habéis aprendido de memoria, ¿no? Pero yo creo que es más fácil en un dibujín decir, pues entonces lo único que estás haciendo es... Yo tengo un vector de este y quiero un vector girado 90 grados en sentido antihorario, y este tiene componentes AX y este AY, y uno dice, pues entonces tendremos aquí, ¿cómo será la componente X de este? Anda, pues es la altura de este con signo menos. Y la altura de este, anda, pues es la altura de esto, horizontal, altura, digamos, la componente. Por lo tanto, es lo único que he hecho. ¿Y tu pregunta era? Era esto, ¿por qué ponías menos y era Pues tan sencillo como pensar que estás girando un vector 90 grados. Todos ellos. Y ahora, pues, chupao, ¿no? Para hacer la simulación, qué asco. La simulación de esto. Lo bajamos hacia abajo. El origen lo pongo aquí, lo ponemos en -1. ¿Qué os parece? Decidme qué cambio. el origen -1? Quiero mover todo esto a -1. No, decidme. Yo ahora soy un estudiante. A mí díctame y note lo que os gusta a vosotros. Díctame. Ahora hemos intercambiado los papeles. Vosotros me dictáis y yo escribo. Si no quiero entender nada. La pregunta que he hecho ha sido un poco picajosa, en el sentido de que yo he hecho algo parecido al principio contestando la pregunta de vuestra compañera referente a lo de ayer. Es decir, repitiendo lo de ayer. ¿Os dais cuenta? Que podía decir no repito lo de ayer, pero por supuesto que no, porque si no, no queda nada. Entonces, cordialmente, dictadme. Hombre, uno podía probar aquí. Pensad en la representación anterior que puse, la carga puntual. La muevo. ¿Qué es lo que hacía ahí? Ponía en el numerador, pues, en vez de x menos la componente de la carga. Y la y menos... Sí, pues dime. En el menos y hacia arriba pones +1. ¿Ah, sí? ¿+1? ¿+1? ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, podemos probar y hacerla. Yo no estoy de acuerdo, pero tú mandas. ¿Aquí cambió algo? ¿Aquí abajo cambió algo? Solo querías bajarlo abajo. Sí, pero si no, oye, a lo mejor me he equivocado yo, no pasa nada, que no... Por eso, hombre, que no... Precisamente el ordenador lo que te permite es hacer experimentar, ¿no? No aprender de memoria, sino experimentar.
¿O qué creéis? ¿Que todo este personal del Faraday y demás compañía eran unos perfectos? ¿Y el Newton? Hombre, no me fastidies. Era gente con curiosidad. Ahí es donde me gustaría, con curiosidad. La curiosidad es preguntar, sí. Y menos 1, todo ello al cuadrado. Bueno, pero no puedo contestar a los dos a la vez. O sea, ¿quién manda? Bueno. O sea, tú me pones aquí menos 1, ¿no? Y menos I, menos 1. De acuerdo. Sí, ahí ya estáis. Y aquí y menos 1. ¿Con cuál de los dos lo hago? Tú hablaste primero. ¿Qué pongo aquí? Y. Luego cambio. ¿Tú eres Jordi? Ah, sí, te me has cambiado de... Sí, no te preocupes. Pero a ti ya te ficha. Muy bien. Aquí está. La intensidad, cuidado, la forma vectorial... Vamos a poner un poco más. Yo diría, hombre, aquí en la representación gráfica no se ve del todo bien, tal como crea las líneas del campo, pero no está bien cuadrado, está más amplio por abajo que por arriba, pero eso no se ve, no lo reconozco, porque crea líneas. Si aquí tenemos menos i menos 1, aquí tendríamos que poner i más 1, ¿no? Que creo que era lo que ponías tú, ¿no? I más 1 al cuadrado, ¿no? Me decías. Aquí está. Que aquí venga otro color diferente no es bueno, porque eso significa que no tiene simetría. Yo diría que si uno dice RQ era R menos RQ, y RQ era XQ, y Q aquí XQ sería 0 e IQ sería menos 1, es decir, que tendría I menos menos 1. Y aquí, más. Ya está. Vale, está en 1, pero necesitábamos otra. Problema. Oye, la de abajo puede girar en sentido antihorario o horario, no me dan el signo, no me dan la flecha, no lo sé. La de arriba puede girar horario o antihorario. Fijaos que aquí nos lo están preguntando. En la misma dirección, en sentido horario, en direcciones opuestas. Uno antihorario y otro horario. ¿Qué creéis aquí en las líneas? Si fuera, fijaos aquí arriba, eso, Carlos. Aquí, ¿no? Entonces tendríamos que este, ¿no? Giraría por aquí alguna de ellas, ¿no? Pero si este gira también en el mismo sentido, pues en todo caso se aceleraría, digamos, todavía giraría con más ganas en sentido. Pero aquí vemos que están chocando. Por lo tanto, opción 2. ¿De acuerdo? ¿Entendéis lo que he dicho? Mientras que aquí abajo, ¿no? Entre medias de las dos, imaginaos que este fuese sentido antihorario. Y este fuese sentido antihorario. Aquí en este punto medio tendríamos unas en un sentido y otras en otro sentido, lo cual lo que haría sería debilitar, chocar justo lo que tendríamos aquí, pero aquí abajo. Por lo tanto, no giran en el mismo sentido, sino que una en un sentido y otra en otro. No sabemos en cuál. Vamos a ver. Entonces, vamos a terminar aquí el cacharro este. ¿Creéis que tiene la misma intensidad? La fuente, lo que haya por ahí, ¿no? Que te está diciendo cómo gira,
la cuchara que está dando vueltas en un sitio y en otro con la misma intensidad. Yo diría que el de abajo tiene más intensidad, ¿no? Porque si no, en este punto veríamos que realmente tendríamos no aquí, sino por aquí abajo. Está girando, logra vencer al de abajo. No logra vencer este al de abajo, por lo tanto este tiene que tener más intensidad. Bien, o sea que a este le podemos poner, que es el de abajo, vamos a ponerle 3 como antes. Y hemos dicho que gira en sentido opuesto, ¿no? Si este es antihorario, pues el otro lo tendré que poner horario. Menos. Y este naturalmente, fijaos la ventaja de ponerlo entre paréntesis, que entonces lo único que tengo que poner es, si el otro lo coloco en +1 y negativo, pues nada, genial. Ahí lo tenéis. Vamos a ponerle más espacio, si queréis, para verlo un poco más. 5, vamos a ver. Pero eso depende un poco de la intensidad. Mirad. Yo diría que lo hemos cuadrado bastante bien con el dibujo, con la representación gráfica. Sí. He jugado con las fuentes, con lo que hay por detrás. Bueno, había dicho, si esto es un campo eléctrico, desde luego este campo eléctrico no es debido a cargas eléctricas. Y eso significa que no puede ser, no, porque es que resulta que hay campos eléctricos que son debidos a otras fuentes, a cambios del campo magnético en el tiempo. Y esos, los que tienen ese origen, justo es lo que estáis viendo vosotros aquí. Sí. Al cambiar de signo el I más 1, tienes arriba I más 1 y luego I menos 1, lo que haces es situarlo en el... Exactamente, aquí está situado en la posición x0 y más 1, y este está situado en x0 y menos 1. ¿Recordáis el R menos RQ tenía X menos XQ y menos IQ? Cuidado entonces, como veis, que tengo que tener en cuenta el signo menos, cambia el signo de lo que tenemos por ahí detrás. Muy bonito, o sea que ya hemos logrado una cosa. Estamos en I4, un segundo. Vamos a hacer ahora la pausa. Hay 6 minutos. Hay 10, continuamos, ¿vale? Bueno, si no, ya me conozco y me voy a estirar más allá. Hay 10 y nos vemos. Podéis tomar un poco el aire, respirar un poco.